Hola, soy la doctora Elena Santiago, soy ginecóloga, especialista en fertilidad y hoy os quería hablar del rejuvenecimiento ovárico. Trabajo en Vida Fertility Madrid, somos un grupo de centros, tenemos otro centro en Alicante con más de 15 años de experiencia, donde ofrecemos pues, las últimas tecnologías en nuestras instalaciones y sobre todo el objetivo es tener un tratamiento muy personalizado por parte de nuestros profesionales. Hoy en día nos enfrentamos a un gran reto en la reproducción asistida y es que cada vez retrasamos más la maternidad. En España, la media de edad de búsqueda del primer embarazo está en los 31 años y esto cada vez nos dificulta más el poder conseguir unas buenas probabilidades de embarazo. ¿Por qué es esto? Bueno, pues la fertilidad tiene su reloj biológico, también su límite y a más edad, lamentablemente, va a disminuir la reserva de óvulos. Las mujeres nacemos con un número de óvulos en concreto a nivel de los ovarios y esto va a ir disminuyendo año a año, independientemente de que tomemos la píldora anticonceptiva, de que tengamos reglas regulares o irregulares. Esa reserva siempre va a ir disminuyendo hasta que llega la menopausia, normalmente entre los 45 o 55 años. Además, es muy importante tener en cuenta que ya no solo el número de óvulos desciende, sino que como no somos capaces de producir ovocitos o óvulos de novo, la calidad de esos óvulos que, digamos, quedan con el tiempo va bajando cada vez más. ¿Esto qué implica? Pues que a mayor edad, menor probabilidad de quedarnos embarazada porque los embriones que se generan van a tener más probabilidades de tener alteraciones cromosómicas. Y esto también implica que, aunque haya embarazos con estas edades, estoy hablando sobre todo de a partir de los 35, 38 años, aumenta también mucho la probabilidad de tener un aborto, sobre todo durante el primer trimestre. Los tratamientos de reproducción asistida, el objetivo, digamos que es aumentar esas probabilidades de éxito, ¿no? Esas probabilidades de obtener un embarazo y, por supuesto, un recién nacido vivo, sano, en casa, pero bueno, pues también tenemos nuestras dificultades con el paso del tiempo, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene la edad en la fecundación in vitro? Pues, por ejemplo, que aunque pongamos altas dosis de medicación para estimular los ovarios, siempre vamos a obtener menores respuestas que años antes. Y por tanto, pues por ejemplo, hay muchos tratamientos que se cancelan porque a lo mejor la respuesta no es la idónea o incluso no hay respuesta ninguna. En el momento de realizar la punción de los ovarios para obtener los ovocitos, a mayor edad implica que vamos a recuperar menos ovocitos y también en proporción menos ovocitos maduros de los que recuperamos en total. Esto pues al final, ¿no?, va a ir limitando las posibilidades de éxito. En el momento de la transferencia va a haber más tasas de ciclos en los que no obtenemos embriones y por tanto no podemos realizar transferencia. Aquí el objetivo es realizar la transferencia de embriones de buena calidad, si no, no tiene ningún sentido transferir esos embriones. Y los que sí conseguimos transferir vamos a tener en total una menor tasa de implantación y, como hemos hablado ya, de embarazo. Y en el tema del embarazo, como ya hemos comentado, ¿no?, va a haber una mayor tasa de aborto también, aunque sea con técnicas de reproducción asistida, normalmente aumentan esas tasas de aborto también, y sabemos que a mayor edad también implica que puede haber más complicaciones obstétricas. En esta diapositiva podemos ver la relación de la tasa de embarazo y sobre todo de recién nacido vivo por la edad en reproducción asistida o con técnicas de reproducción asistida. Viene reflejado que a partir de los 40 años, efectivamente, cada vez se pone más difícil el conseguirlo. Con 40 años, bueno, pues todavía un 18% de las pacientes o de las mujeres van a conseguir un recién nacido vivo en casa, pero bueno, ya vemos que con 44 años o más de 44 años esto se pone realmente difícil. Solamente el 1% de las mujeres lo van a conseguir. Claro, ¿qué soluciones podemos dar hoy en día con los tratamientos de reproducción asistida, ¿no?, que para eso vienen
las pacientes para que les demos soluciones. Es verdad que la medicina es así y no podemos garantizar nada, pero sí aumentar las tasas de éxito. Sobre todo, lo que más garantías nos va a dar en determinadas edades es ya pasar a una donación de gametos, normalmente una donación de ovocitos, en donde vamos a tener una mayor probabilidad de éxito. También podemos realizar tratamientos de donación de embriones, donde las tasas también son bastante altas, porque esos embriones donados, uno de los requisitos es que la mujer que realizó el tratamiento sea menor de 35 años en este momento y, por tanto, pues las tasas de embarazo también se mantienen bastante altas. Pero claro, muchas de las pacientes no quieren ese cambio de gametos, la mayoría quieren intentarlo con sus óvulos dentro de que haya posibilidades, ¿no? ¿Qué podemos ofrecerles dentro de un tratamiento de FIV? Siempre hay que individualizar cada caso, va a depender de la edad de cada paciente, de la reserva ovárica que tengan, pero sí que es cierto que les podemos ofrecer el diagnóstico genético preimplantacional o lo que llamamos PGTA para analizar los embriones obtenidos, ver el cariotipo de esos embriones, los cromosomas y pues confirmar que si no hay alteraciones cromosómicas podamos transferir ese embrión para aumentar mucho esas tasas de éxito. Estamos hablando de hasta un 70% de probabilidad de embarazo. Pero claro, aquí lo difícil muchas veces por la edad es conseguir ese embrión que sea sano, ¿no? Entonces esto es realmente un reto, sobre todo en pacientes mayores de 40 años en las que la mayoría ya vamos a tener una muy baja reserva ovárica y una peor calidad ovocitaria. ¿Qué otra cosa les ofrecemos normalmente con la fecundación in vitro? Lo que llamamos dual stim o estimulación doble. Esto es se realizan 2 estimulaciones en el mismo ciclo menstrual para de esa forma acumular más embriones en menos tiempo y además esa segunda estimulación que realizamos en la fase lútea normalmente nos permite, no en todas las pacientes, pero en un alto porcentaje, recuperar más ovocitos que en la primera fase. Y por último, y sobre todo en lo que me quería centrar hoy, quería hablaros de lo que es el PRGF ovárico o lo que de forma coloquial llamamos el rejuvenecimiento ovárico. ¿Qué implica esta técnica? ¿En qué consiste? Bueno, pues lo que vamos a hacer es inyectar plasma de la propia paciente dentro de los ovarios. Pero bueno, este plasma previamente va a ser tratado para obtener concretamente una parte de las células de la sangre, que son las plaquetas, y dentro de las plaquetas lo que vamos a utilizar son los factores de crecimiento y factores de reparación tisular. Normalmente las plaquetas, su función es reparar el daño vascular y así formar un agregado plaquetario para evitar que haya un sangrado o una hemorragia. Obviamente este no es el objetivo que buscamos, pero sí, si utilizamos estos factores de crecimiento que hemos mencionado, vamos a conseguir lo que llamamos una activación folicular cuando lo inyectamos dentro del óvulo. ¿Qué significa esto de la activación folicular? Pues como sabemos, cuando hacemos una ecografía y vemos los ovarios, dentro de los ovarios podemos ver normalmente estas imágenes que son folículos antrales, llamamos. Esos folículos antrales normalmente tienen menos de 10 milímetros y digamos que están preparados para poder crecer con un estímulo hormonal de gonadotropinas. Esas hormonas pueden ser o bien endógenas de nuestro propio ciclo menstrual o bien exógenas, que son las que utilizamos cuando realizamos una estimulación ovárica dentro de una fecundación in vitro. Normalmente esas hormonas exógenas son dosis más altas que las que tenemos normalmente en nuestro ciclo menstrual, con el objetivo de conseguir que varios folículos crezcan a la vez, no solamente uno, que es lo que suele ocurrir en un ciclo natural. De esta manera, el número de folículos que tengamos antrales es muy importante para poder tener una mejor respuesta a esa estimulación. Entonces, digamos que dentro de los ovarios, además, existe un pool de folículos restantes que normalmente ni siquiera son visibles al ojo humano, pero que pues están ahí en fases previas, lo que llamamos folículo antral, y que normalmente pues, su destino es la destrucción, la atresia. No sirven para nada, digamos. Pero lo que precisamente hace el PRGF ovárico, ¿no? O la infusión de estos factores de crecimiento es actuar sobre estos folículos en fases más primarias, más primordiales y activarlos hacia
folículo antral para de esta manera poder tener más folículos antrales antes de realizar una estimulación ovárica. El proceso en sí se realiza normalmente una semana después de la regla, en un día 7 a 10 del ciclo. Tendremos que realizar una pequeña intervención quirúrgica ambulatoria, como es la punción ovárica. Es exactamente el mismo procedimiento que cuando aspiramos los folículos después de haber realizado la estimulación. Pero en este caso haremos una extracción de sangre una hora antes a la mujer para poder preparar ese plasma y poder obtener solamente la proporción de factores de crecimiento, ¿no? Lo llamamos plasma rico en plaquetas, pero en realidad solo queremos obtener esa parte de factores de crecimiento. No queremos para nada el tema del agregado plaquetario que hemos mencionado previamente. Por lo que, bueno, pues necesitamos utilizar una serie de kits específicos. Nuestro personal sanitario siempre va a tener, ¿no?, una formación al respecto para saber preparar estas muestras. No puede ser algo casero, es importante hacerlo bien. Y bueno, pues necesitamos una hora, pues preparar ese concentrado final de factores de crecimiento, que lo que haremos es, bajo sedación la paciente, pues para no tener ningún tipo de dolor, con control ecográfico por vía vaginal y con una pequeña aguja, vamos a atravesar vagina y vamos a inyectar directamente esos factores de crecimiento dentro de cada uno. ¿Qué indicaciones tiene este tipo de tratamiento? Pues normalmente lo vamos a recomendar en aquellas mujeres que tengan una baja reserva ovárica. Es importante tener en cuenta también la edad. Normalmente se va a recomendar en pacientes menores de 45 años, porque a partir de los 45 no suele tener sentido ninguno hacer una fecundación in vitro, porque ya la calidad es muy mala y digamos que este tratamiento tampoco nos mejora la calidad. Lo que sí nos va a mejorar probablemente es la cantidad. Por eso, pacientes sobre todo con bajas reservas. ¿Qué implica una baja reserva? Pues que tengan una hormona antimuleriana por debajo de 0,5 nanogramos mililitro o un recuento de folículos antrales que normalmente entre los dos ovarios sea menos de 2 a 3 folículos. También se puede indicar en mujeres que tengan un fallo ovárico precoz, es decir, ya ni siquiera tienen reglas regulares, están en una situación de premenopausia o menopausia precoz, en la que no lleven mucho tiempo, y sobre todo que estas pacientes tengan menos de 38 años por el tema de la calidad ovocitaria. Más allá no creemos que tenga sentido por el momento. ¿Qué resultados se están obteniendo? Pues hay ya varios estudios realizados en donde en todos ellos se está viendo que aumenta los niveles de hormona antimuleriana, sobre todo en los 2 ciclos menstruales siguientes a realizar el rejuvenecimiento ovárico. Aumentan también el número de folículos antrales. Entonces, lo interesante sería hacer el tratamiento, las estimulaciones, justo en los ciclos después de haber hecho la infusión de plasma, sobre todo en los 2 primeros. Los estudios realizados hasta ahora también han demostrado diferencias significativas en cuanto a que este tratamiento aumenta o puede aumentar el número de ovocitos maduros recuperados, las tasas de fecundación, la tasa de implantación y finalmente la tasa de embarazo respecto al mismo grupo de edad con una baja reserva ovárica. Es muy interesante, sí que es cierto que sigue siendo un tratamiento experimental, pero bueno, pues poco a poco se van a ir teniendo más datos, más evidencia de si realmente merece la pena, pero por el momento lo que se ha visto es que sí que aporta diferencias y nosotros aquí en la clínica ya llevamos un par de años también utilizándolo y pues hemos tenido buenos resultados. Pero es cierto que para tener una buena evidencia científica de este tratamiento todavía se necesitan estudios randomizados y aleatorizados. Y por el momento eso es todo. No dudéis en cualquier pregunta que tengáis, por favor, ponerla en comentarios y os responderemos. Muchas gracias por todo y hasta pronto.